Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar aquí con ustedes, transmitiendo directamente desde mi cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. El día de hoy traemos curiosidades, noticias, arte, pero ¿qué les parece si comenzamos con esta nota? Esta cuenta, que está en coreano, nos comenta lo siguiente: esta duda es realmente razonable. Cuando Jimin está haciendo el quehacer en su casa, vemos que saca muchísima ropa negra para doblar. Lo que esta cuenta nos quiere, digamos, remarcar es el hecho de que Jimin en realidad no viste tanto de negro. A quien hemos visto que generalmente utiliza prendas de este color es a Jungkook. Por lo tanto, se pregunta si es que acaso ya se han fusionado sus casas a tal grado que pudiera existir la probabilidad de que hubiera ropa de Jimin en casa de Jungkook, y en el caso de Jungkook, pues que también tuviera ropa en casa de Jimin. Creo que algo era así la idea. Pero también recordamos esa teoría, hipótesis que anda por ahí rondando en todo lo que son las redes sociales acerca de la nueva casa de Jungkook, que todos piensan que es una casa realmente gigante para una sola persona. Y si bien sabemos que ahí va a vivir también Bam, se ha llegado a especular la posibilidad de que también Jimin pudiera vivir ahí. Es una casa que de menos tiene 5 pisos, tal cual, porque tiene varios sótanos, más aparte pues lo que vemos en la superficie que se fue construyendo, que veíamos cómo iba avanzando la casa de Jungkook. Así que bueno, se los dejo como de tarea para que ustedes también opinen acerca de esta posibilidad. ¿Será entonces que en algún momento pues Jimin también se hace cargo de esos pequeños quehaceres? Yo pienso que sí. Se ve que es un ser muy hogareño, y también hay que considerar que si bien sí, claro que existe la posibilidad de que haya personas que los ayude con la limpieza, no es como en otros países. Es decir, generalmente las culturas asiáticas, tanto por lo que veo con los japoneses y los coreanos, están acostumbrados a limpiar por ellos mismos sus espacios. Entonces, bueno, pues esto es la tarea para el día de hoy, para que dejen en sus comentarios ustedes qué piensan acerca de esta teoría, que como les decía ya lleva un rato por ahí en el internet y hemos hablado de ella en diferentes ocasiones. También les comentaba que para el día de hoy traemos arte, como este precioso arte de Jimin y Jungkook, que ya está disponible en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, nuestra cuenta. Sí, pues hoy llegamos al día menos 54 para el regreso de Jimin y Jungkook, y vamos a platicar de otra nueva teoría que está sonando mucho en internet y que a ver si a ustedes les gusta lo que podría suceder. Jimin Latino informa: parece que no habrán proyectos grupales para BTS a gran escala en 2025. Eso indica que la era de solistas se prolongará hasta finalizar este año. Por ende, Jimin podría seguir trabajando en nuevos proyectos de su música una vez que salga del ejército. Y esto nos lo comentan desde Jimin Latino, que recordarán ustedes que el día de ayer también había hecho una cobertura con ellos, donde comentaban que a partir de ahora iban a tener estos hermosos diseños preciosos para cuando dieran sus notas. Bueno, pues lo cumplieron. Vean ustedes qué bonito arte ya tienen para identificar lo que son la información que proviene desde su página, hablando acerca de la posibilidad de que los chicos durante lo que queda del 2025 no hagan nada como grupo. Podría ser esto pensando en que justamente ahorita pues se acaba de anunciar el nuevo álbum de Jin, y también una pequeña gira que va a dar como para despedir sus actividades solistas, pero me parece que estas se extienden inclusive después de la fecha del Festa, ya que de ahí yo me imagino que también están surgiendo estas como teorías de que tal vez los chicos no fueran a regresar de inmediato a estar juntos, o probablemente lo que les quede del año sea justamente para preparar nuevos materiales. Entonces pues se va poniendo interesante. Pero si existiera la posibilidad, no sé, de que Jimin o Jungkook hicieran algo juntos, ojalá,
o de que sacaran una canción cada uno, yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. También existe la posibilidad de que Jungkook hiciera algo solo al final de este año, así que pues yo creo que nos vienen muchísimas sorpresas, pero es bueno platicar acerca de estas posibilidades porque ahí están. Platicaba que teníamos mucho arte, pero también les voy a traer recomendaciones de fanfics, sobre todo de esta cuenta de Pochoclo que la amo. Este arte esta semana pues se acaba de publicar, aquí lo tenemos, fue hace 3 días, y Pochoclo, que es experta en todo lo que tiene que ver con fanfics, nos comenta: viendo estas fotos recordé un fic de AO3 que leí, que es obscenidad pura. Dice, el Jungkook de ahí es tan descarado, dice, sexo en persona, y Jimin es tal cual la imagen. Si le damos clic aquí, nos va a llevar a lo que va a ser su recomendación. Y es que cuando lo comentó, obviamente a mí los ojitos se me hicieron así como que, ok, quiero leer esto, necesito leer esto. Y aquí nos pone el link para que lo leamos. Se llama La ropa interior se ve mejor cuando está quitada o cuando no la tienes puesta, digamos. Bueno, este fic es explícito, es lo que llamamos un one shot, es decir, solo es una historia, tiene alrededor de 12,000 palabras, ya fui a checar. Y bueno, espero que si se animen, lo voy a dejar también como recomendación en nuestro grupo de lectura, nuestro fan club de lectura de Jungkook, para si a ustedes les interesa, para que lo vayan a ver. La verdad es que esto siempre es bueno comentarlo, es de esas curiosidades maravillosas de la vida, porque le dicen el Hikigate. ¿Qué pasó con aquel chupetón en el cuello de Jungkook? Ya sabemos que de repente había un momento donde ellos estaban haciendo este live y luego tuvieron ese comportamiento muy extraño, tanto Jimin como Jungkook, porque Jungkook como que quería extorsionar a Jimin con mostrar una fotografía de él, donde se le veía justamente pues aquí el moretón en el cuello, que en mi pueblo les dicen chupetones ya. Bueno, se le veía ahí el chupetón y Jimmy se regresaba y le decía, no, espérame tantito, no lo muestres. Luego, con el tiempo sí vimos la fotografía, que de hecho es esta, aquí ustedes la van a apreciar, y si le hacemos así zoom, ahí se le ve el chupetón a este hombrecito. Pero como seguían teniendo actividades, de hecho aquí me encanta, la cara de incredulidad de Jin es maravillosa. O sea, cómo están dando esas explicaciones mágicas que ni ellos se creen, pero sobre todo Jin los está viendo así como, sí, claro, sí, cómo no. Me encanta la cara de Jin, cómo lo está tratando de explicar y todos así de, sí, seguro te creo. Este es uno de esos momentos mágicos maravillosos que siempre van a estar presentes con nosotros, y me encanta el nombre de Hikigate, porque todas queremos saber qué fue lo que sucedió, aunque nos queda claro que ellos lo admitieron públicamente, fue Jimin quien le dejó esa marca en el cuello a Jungkook, aunque creo que la historia está un poco modificada. Por cierto que esta semana el canal de Cecilia Cookmin hizo una actividad que se me hizo súper buenísima, porque nos hizo interactuar con ella y que comentáramos qué pensábamos de algunas imágenes que puso en sus videos. Entonces, pues ahora sí que un abrazo gigante a Cecilia Cookmin por tan bonita actividad, y copiándole un poco, pues las invito a que ustedes también nos dejen qué creen que sucedió realmente en el Hikigate. Así que por favor comenten, y yo les prometo que voy a guardar, digamos, esta entrada así tal cual para que comentemos sus teorías del Hikigate. Bueno, eso era importante que se dijera. Ahora tenemos este hilo que ustedes también ya saben cómo me gusta, momentos de química pura entre el Jungkook arriba del escenario, y sí que tenemos historia con estos dos. Dice, tenemos que empezar con este momentazo, las miradas de ambos aquí, dice, fue hermoso y mágico, y estoy de acuerdo, se ven preciosos. O sea, Jimin con ese corte de cabello se veía tan tierno, no sé, tan adorable. La verdad es que este momento también fue wow. Dice, dale, ya corten con esa tensión, por favor. Estaban en las resuyas, el público no existía por momentos así. No, este momento también fue así increíble, se los aplaudo, se los doy, porque es cierto, o sea, por el amor de Dios, este fue un momento donde todas estábamos así con la tensión a 1000, esperando a que pasara. Luego bien dice, mira mi cara al ver este momento, no pueden ser más lindos, siempre apoyándose mutuamente. Ay, este momento de hecho
Cuando Jimin en ese momento va y lo abraza y cómo lo está limpiando así como su carita, es precioso este momento, así, lo aplaudo, de verdad, es uno de los mejores. Dice, la chica representa fuertemente el grito de las jikukas al ver esto, ellos siempre coqueteando. Aquí no estamos escuchando el grito como tal, pero nos lo podemos imaginar, porque yo hubiera metido exactamente el mismo grito, y es que este también es otro momento muy bonito, que de hecho voy a hacer hoy una video reacción justamente de ciertos momentos donde Jimin y Jungkook, sobre todo Jimin, toca la cabeza de Jungkook, su cabello. Y es que, bueno, ya les comentaré, pero el cabello de los hombres es muy delicado. Que un hombre se deje acariciar la cabeza es como, eso quiere decir que realmente te quiere mucho, si te deja que hagas eso. Dice, otro momento icónico, yo convulsioné cuando los enfocaron. Es que, ¿cómo se acercaban? Dios mío, dice, se me detuvo el corazón. Estoy de acuerdo. Y este momento aquí, creo que en el caso de Jungkook va súper descarado sobre Jimin. Y Jimin se hace así como que muy sorprendido, se ve así como que, ¿qué está pasando? Oh, por Dios, oh, por Dios. No sé, todo este momento es realmente maravilloso. Dice, pero el padre de los momentos en conciertos no podía faltar. Inolvidable, nunca jamás se supera. Aún me pregunto qué pasó por la mente de Jungkook para hacer eso frente a miles de personas. Ojalá no se calme nunca. Imagínense lo que nos espera para la próxima gira de BTS con estos dos sueltos después de haber pasado año y medio, señoras y señores, juntos en el ejército. O sea, si ya tenían, digamos, cierta familiaridad y, digamos, hasta cierto punto intimidad entre ellos por cómo se llevan, cómo se tocan, cómo se hablan, después de este año y medio juntos, yo creo que el mundo no está preparado para lo que vamos a vivir. He dicho, lo afortunadas que fueron las que pudieron ver esto en vivo. Nada más que decir, yo estoy de acuerdo. O sea, la coquetería aquí en pleno, Dios mío. Y el momento favorito de esta usuaria dice, esta canción grita Jikook para mí. Ay, Dios, se ven tan bonitas. Yo creo que si tenemos que elegir un momento, aquí una vez más las voy a instar a que en los comentarios también ustedes me digan cuál de estos son sus momentos favoritos. Yo casi que me quedo con el del beso en la oreja. Todavía a veces mi mente no puede procesar el padre de los momentos, como bien dijo esta usuaria en ex Twitter. Pero también, ¡ay Dios! Es que dice, el concierto en París fue épico. No podían estar alejados ni 2 minutos. Estas imágenes gritan poder. Sí, el poder, y hago exactamente lo que me dé la gana. Y además, volvemos a lo mismo. O sea, cuando Jimin se siente en las piernas de Jungkook y da como saltitos sobre sus piernas, yo dije, me voy a desmayar. O sea, sinceramente, yo sí dije, esto es demasiado para mi joven corazón. Dice, momento histórico. Aquí nació el Cookmin. Tengo pruebas y 0 dudas. Primeras veces que se veía a Jimin nervioso porque Jungkook y no al revés. O sea, cuando Jungkook como que se empezó a dar cuenta del poder que ejercía sobre la personita de Jimin, quiero entender que eso fue lo que pasó. Un paro cardíaco fue poco. A solo un mínimo centímetro estuvieron. Recuerdo que muchas pensamos que esa foto era un edit. Ah, sí, como no, esa teoría también la escuché. Pero ahí se puede ver claramente el momento. Ahí está. Sí, no puede ser. Dice, Jimin sabía perfectamente lo que hacía. Sí, siempre hace esta clase de cosas Jimin. Y aquí era cuando Jimin más bien era el que como que provocaba más a Jungkook. Y todavía saca la lengua así súper pícaro. Oh, por el amor de Dios, sí, qué momento, qué momento. Y luego dice, para finalizar dejo esta joyita en donde demostraron tener tremenda presencia, conexión y química, siendo el dúo Black and White. Me gustaría dejar más, pero generalmente este video en específico siempre me lo tumba en YouTube, no sé por qué el copyright con ese video es brutal, pero este hilo estuvo maravilloso, aplauso de pie, qué maravilloso momento vivido en este hilo, de verdad, todos fueron únicos y esplendorosos, y por eso es que les voy a recomendar que por favor voten por el suyo favorito. Aquí tenemos otra cuenta preciosa justamente con ellos sobre el escenario. Qué sonrisas, qué momentos tan coquetos. Vean ustedes aquí haciendo corazones. Los amo demasiado y los extraño más. Este arte comparado con la realidad, recordarán, hace un par de días vio la luz y lo comparan justamente con este momento de Jungkook, y no podría yo también estar más de acuerdo. Se ven simple y sencillamente mágicos estos dos hombres. Uno
real y el otro no. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Pero como todos los momentos de Jimin y Jungkook siempre inspiran a las artistas tanto para crear fanfics como para crear fanarts. Así que sí, aplaudimos de pie. Jimin, hablando acerca de lo que es pues esta parte creativa en él, Jimin Latino nos comparte: estoy realmente agradecido de poder trabajar con gente genial. Si puedo seguir trabajando con gente genial después de mi regreso, no creo que haya nada más feliz que eso. Vuelvo enseguida, así que por favor esperen, volveré y haré todo lo posible por responderles con mejores álbumes, mejores canciones y mejores actuaciones. Jimin is coming. No sé qué más maravilloso podría darnos Jimin, si con lo que nos ha otorgado con Face y con Muse prácticamente mi corazón se siente así que derrama amor completo y totalmente por él. Hablando acerca de arte también de Jimin y Jungkook, este es una completa y total preciosidad. Dice que es como se los hubieran imaginado en el metro de Tokio. Súper coquetos los dos. No, está precioso, precioso arte. No tengo otra palabra. Hablando de recomendaciones también de fics, Esi7 nos comenta lo siguiente, y este fic de hecho ya está también compartido en nuestro grupo, que es el club de lectura Jiku. Mi Jiku Out, encadenados en oro, está casi llegando a su fin, pero podemos celebrarlo con un arte hermoso, asombroso y absolutamente impresionante que encargué, y aquí nos pone el nombre del talentoso creador de este arte. Aquí podemos ver que las imágenes son realmente wow. O sea, no sé ustedes, pero esta mujer sabe cómo venderse, porque yo dije, tengo que leer esta historia. Y sí, claro que sí, nos dejó aquí el link a lo que sería su historia. También es explícita, está a un capítulo de terminar, va en el capítulo 11 de 12, así que creo que sería una excelente manera, pues ahora sí que de apoyar a esta increíble escritora leyendo su historia, porque insisto, sí que sabe cómo venderla. No sé ustedes qué piensen, pero sí, quiero leerla, muchas gracias por esto. Esta noticia me volvió loca, y es que sí, dice: ya inician los proyectos para darle la bienvenida a Jimin. La Sociedad de Preservación de Park Jimin está lanzando anuncios en los buses desde Yeoncheon a Budae, presentando una lista de reproducción de canciones completa durante 2 meses, mayo y junio, esto para celebrar su baja militar. ¡Yay! Esta noticia también se me hizo preciosa, porque nunca pensé que existiera algo así, pero sí, es la Sociedad de Preservación de Park Jimin, y si yo pudiera unirme, les juro que me unía. Me encantó, me encantó, me encantó. Y aquí tenemos justamente a Pollito, Miki, que es ya lo hemos dicho también, una artista que trabaja muchísimo. Durante las últimas semanas se ha hecho tan presente en nuestras vidas, y no ha hecho sino regalarnos preciosísimo arte, como este también de Jimin y Jungkook. Y pues casi que vamos a cerrar este video con este arte súper, súper, súper hermoso de Darling Stars el día de hoy. Pues para todos los miembros del canal, gracias a ustedes que son los patrocinadores de todos estos videos, que han estado aquí conmigo, no durante digamos un mes, 6 meses, un año. Hay patrocinadores que han estado aquí conmigo desde hace casi que 2 años. Muchas gracias por su apoyo y su cariño. Gracias, gracias, gracias. Este arte va con mucho cariño para ustedes. A los colaboradores del canal, ustedes que dejan sus comentarios, gracias por siempre opinar, dar sus puntos de vista, comentarme cosas, a veces hacerme correcciones. Gracias también a ustedes por todo lo que nutren este canal, y pues en general a toda la familia Boys We Love, a todos los que forman parte ya del canal, que están suscritos, muchísimas gracias. Y si tú eres nuevo y es la primera vez que nos visitas, espero que te unas a nuestra familia. Yo pues te podría decir que de mi parte sería todo por el día de hoy, pero voy a regresar lo más pronto posible con todavía más arte y cosas bonitas para compartirles, como este Jimin Nadita que está precioso. Así que no nos despedimos, porque nos vamos a ver lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estés.